Hoy vamos a ver el tema referente a osificación, es decir, al proceso de formación del tejido óseo y cómo ese proceso de formación interviene en la formación de los huesos como órganos. Para eso tenemos como objetivo reconocer los principales cambios que van a darse en los dos tipos de osificación que vamos a describir, que son la osificación directa o intramembranosa y la osificación indirecta o endocondral. Vamos a ver cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes y cómo estos dos procesos se ensamblan para dar origen a los huesos como órganos. Para eso vamos a recurrir a dos preparados, que son un preparado que es un corte de una cabeza de feto, donde vamos a ver entre otras cosas la bóveda craneana, donde está ocurriendo la osificación intramembranosa o directa, coloreado con hematocilina y eosina, y un preparado de osificación de un hueso largo, en donde están ocurriendo ambos tipos de osificación, también coloreado con hematocilina y eosina, pero que nos vamos a concentrar sobre todo en el proceso de osificación endocondral o indirecta. Como siempre, vamos a recurrir al Histology Guide. En particular nos vamos a centrar en el capítulo 5, donde habla del cartílago y el hueso. Después que habla de todos los preparados de cartílago y hueso, tiene una parte donde habla del desarrollo del hueso, y entonces tenemos en primera instancia los preparados para ver osificación intramembranosa, de los cuales podemos ver cualquiera de ellos, pero vamos a utilizar que es un corte de la cabeza del embrión en la región de la cara, en donde lo que vamos a ver es algo parecido a esto. Es un corte frontal del hocico de un animal de experimentación, en el cual vamos a ver una parte superior en donde se están desarrollando las fosas nasales, como para que se ubiquen. Esto que aparece acá es la lengua, o sea que esto es la cavidad bucal. Acá está el paladar, la lengua, ¿tá? Y esto que se está desarrollando acá, que corresponde a la mandíbula. Elegimos este preparado porque hay varios sitios en los cuales se están formando huesos, y en todos ellos ese proceso ocurre por un proceso de osificación directa. Los sitios donde está ocurriendo eso son en este sector, que sería equiparable a la bóveda craneana. No es la bóveda del cráneo todavía, pero es continuación de ella. En este otro sector donde se está formando el maxilar superior, esta parte, y alrededor de estas dos piezas de cartílago, en donde está ocurriendo la formación de la mandíbula. En todos esos sectores, esos tres sectores, aparecen, si se fijan, las mismas estructuras, unas estructuras de forma irregular, eosinófilas, o más o menos eosinófilas, que se conectan entre ellas formando una estructura más o menos reticular, y que se denominan trabéculas óseas. Vamos a pasar a mirar con más detalle cada uno de estos sectores. Vamos a elegir el hueso de la mandíbula, que creo que es el que se ve mejor, pero podrían ver cualquiera de los tres. Y lo que vamos a ver es que, además de las trabéculas, de estas trabéculas que tienen forma irregular, en donde forma muy irregular, con una coloración netamente eosinófila, donde es fácilmente reconocible la presencia de osteocitos localizados dentro de su osteoplasto, y rodeando en la periferia de cada una de estas trabéculas hay un número variable de células que corresponden a osteoblastos, células formadoras de tejido óseo. Entre las distintas trabéculas queda un tejido mesenquimático con poca matriz y muy vascularizado. Hay gran cantidad de vasos llenos de sangre, que son fundamentales para que pueda ocurrir este proceso de osificación, ya que aportan el oxígeno que se necesita para que se dé este proceso.
Entonces, en todo este sector que aparece muy poco coloreado, tenemos células mesenquimáticas y gran cantidad de vasos sanguíneos. Si miramos con más aumento, vamos a poder identificar claramente los osteocitos, cada uno localizado en su osteoplasto. No vemos los canalículos que los conectan entre ellos, pero sí se ve perfectamente la cavidad que lo contiene, el osteoplasto, y el osteocito en su interior, que generalmente se retrae un poco, y entonces eso permite identificar mejor al osteoplasto. En la periferia, apoyado contra la trabécula, se encuentran células que están formando matriz ósea nueva, osteoblastos, ¿sí?, que tienen distintos grados de actividad. En este sector, por ejemplo, que estoy señalando ahora, la actividad es muy baja, mientras que en este sector la actividad es mucho más marcada. Y eso se nota por la cantidad de células y por el desarrollo que tiene cada una de ellas. Noten que cada una de ellas tiene su núcleo desplazado hacia la periferia, excéntrico, y el citoplasma netamente basófilo, que indica que tiene un desarrollo importante del retículo rugoso y que está sintetizando gran cantidad de proteínas. La proteína principal que sintetiza esta célula es colágeno tipo 1, sobre el cual se va a ocurrir el depósito de las sales de calcio, de fosfato de calcio, que van a permitir el proceso de mineralización de la matriz ósea. En algunos sitios se nota que en la periferia de la trabécula la matriz es más clarita, se denomina matriz osteoide o matriz preósea, porque es la parte orgánica de la matriz, pero que todavía no se ha depositado sobre ella las sales de calcio. Además de encontrar osteocitos y osteoblastos, cada tanto podemos encontrar otro tipo de células propias del tejido óseo, grandes, de citoplasma eosinófilo, multinucleadas, que aparecen siempre relacionadas a la superficie de la trabécula, a una superficie ósea, y que corresponden a osteoclastos, es decir, células con capacidad de destrucción de la matriz ósea y que participan en los procesos de remodelación. Esa destrucción es para ir dándole forma al tejido óseo que se va formando. Por lo tanto, vamos a reconocer acá fácilmente los tres tipos de células propias del tejido óseo: los osteocitos, la célula típica del tejido óseo; los osteoblastos, algunos activos, otros menos activos; y los osteoclastos. Si miran con detalle, no hay muchos osteoclastos, pero cada tanto pueden llegar a identificar algunos. Acá hay otro, creo. Sí, esto es un osteoclasto, hay tres núcleos de esa célula, y el citoplasma bien eosinófilo. Y bueno, y hay otros que andan por ahí en la vuelta. Acá hay otro. Y esta característica que vimos en el desarrollo de, en este caso, la mandíbula, vamos a ver que se mantiene, pues muy similar a lo que ocurre en el maxilar superior. En el maxilar superior, ven otra vez las trabéculas de distintas formas, osteoblastos en la periferia más activos y menos activos, muchos vasos sanguíneos en el mesénquima que rodea, que se dispone entre ellos, y que esto mismo también está ocurriendo en este otro sector, donde las trabéculas son un poco más pequeñas, pero que tienen las mismas características. Osteocitos en desarrollo en su interior, osteoblastos, y mesénquima y vasos todo alrededor. Eso es la osificación directa o intramembranosa, que ocurre principalmente en los huesos de la cara y de la bóveda craneana, y a partir del periósteo de los huesos largos, que vamos a ver ahora en el próximo preparado. El resto de los huesos generalmente tienen
otro tipo de osificación, que es la osificación endocondral. Osificación endocondral viene de endo, adentro, y condro, de cartílago. Es un proceso de osificación en el cual lo que ocurre es la sustitución de un tejido por otro, en este caso el cartílago por el tejido óseo. Primero se forma un molde cartilaginoso del hueso que se va a formar, y luego ese molde cartilaginoso es destruido y sustituido por tejido óseo. En este caso tenemos varios preparados para ver. Pueden elegir el que quieran. Yo voy a elegir este porque es donde se ve, me parece que se ve mejor lo que les quiero mostrar. Es un corte de una pata de un animal, de un feto en desarrollo, y que tiene diferentes grados de avance en el desarrollo de los huesos. Si se fijan en esto que parece ser un miembro superior, lo que hay es los huesos o los moldes de huesos formados básicamente por cartílago. En este empezó el proceso de osificación, y acá hay algunos cambios que indican que empezó la osificación, pero no comenzó el depósito de tejido óseo. El depósito de tejido óseo está ocurriendo en estos otros huesos que tenemos acá, y nosotros nos vamos a concentrar en este hueso porque es el que está más entero para ver. En una primera instancia esto era un modelo cartilaginoso del hueso, solo cartílago. Luego alrededor, lo habrán visto en el teórico, aumenta la vascularización y el pericondrio de ese molde cartilaginoso se transforma en un periósteo porque aumenta su vascularización, y a partir de ese periósteo empieza a formarse tejido óseo por osificación directa, lo que se llama un manguito periostal, y los vasos empiezan a ingresar a este molde cartilaginoso y forman lo que se llama el centro primario de osificación. Ese centro primario de osificación va a aparecer en este sector, en el centro de lo que llamamos la diáfisis del hueso largo. Mientras eso sucede en la diáfisis, los extremos del hueso, las epífisis, se mantienen cartilaginosas y se van a transformar o van a sufrir este mismo proceso, pero en fases más tardías del desarrollo. Generalmente, luego del nacimiento aparecen lo que se llaman los centros secundarios de osificación, que, como les digo, aparecen luego del nacimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en este hueso en particular y verlo con más detalle. En este sector, en donde la epífisis se continúa con la diáfisis, acá y acá, el cartílago sufre una serie de modificaciones que permiten reconocer esa zona con un nombre propio, que es la placa epifisaria o fisis, y vamos a encontrar una línea que va a marcar el límite, una línea irregular que va a marcar el límite entre el tejido óseo y el tejido cartilaginoso, y que se denomina línea de erosión. Y a partir de esa línea de erosión que marca el avance de los vasos hacia las epífisis, a partir de esa línea de erosión vamos a encontrar lo que se denominan las diferentes trabéculas que componen la llamada metáfisis. O sea que, resumiendo, tenemos epífisis, placa epifisaria, también de cartílago, pero que está sufriendo una serie de cambios, la línea de erosión, que marca el límite de la invasión vascular, la metáfisis, donde se localizan una serie de trabéculas que vamos a ver con más detalle más adelante, y la diáfisis propiamente dicha. ¿Sí? Y lo mismo se repite hacia el otro lado, ¿no? Epífisis, placa epifisaria, línea de erosión, metáfisis y diáfisis. En la diáfisis, que es donde está ocurriendo todo este proceso en este momento, luego buena parte de ese tejido óseo se va a destruir para dar origen a la cavidad medular. En este sitio se va a formar la médula ósea. Y el tejido óseo que se va a formar por osificación endocondral, luego de los años va a terminar siendo totalmente destruido
Y lo único que va a quedar formando parte del hueso adulto es aquel hueso que se formó a partir del periósteo, es decir, que los huesos largos del adulto están formados casi que exclusivamente por osificación periostal, osificación directa. Entonces, ¿para qué sirve la osificación endocondral o indirecta? Bueno, sirve para el crecimiento, mantener el crecimiento en longitud del hueso. Acá se va a dar una carrera entre la proliferación del cartílago y la destrucción del cartílago. Mientras prolifere más rápido de lo que se destruye, el hueso crece en longitud. Cuando esas velocidades se alteran y la destrucción es más rápida que la proliferación, entonces ahí el hueso empieza a dejar de crecer, hasta que llega un momento en que desaparece el cartílago y se detiene el crecimiento en longitud del hueso. El crecimiento en espesor del hueso se da por el depósito de hueso desde el periósteo, lo que llamamos la osificación periostal, que es un tipo de osificación directa, y es lo que va a formar la cortical del hueso adulto. Por eso es que decimos que el hueso adulto está formado casi que exclusivamente por osificación directa. Lo que se formó por osificación endocondral o indirecta va a ser destruido para generar el espacio para la cavidad medular, para la médula ósea. Bien, entonces vamos a ir viendo con detalle y lo que vamos a hacer es ver a mayor aumento toda esta zona, yendo desde la epífisis hacia el centro de la diáfisis. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. La epífisis está formada en su conjunto por un tejido cartilaginoso de tipo hialino, inmaduro todavía, pero es cartílago hialino. Pero si miran con detalle, a partir de esta zona, desde acá más o menos, existen una serie de cambios en este tejido óseo. En este lugar se está dando lo que es un proceso de proliferación. Empiezan a aumentar la proliferación y se forman estos grupos isogénicos grupos isogénicos axiales, en donde hay un condrocito arriba del otro, como si fueran pilas de monedas, se denominan grupos isogénicos axiales, cartílago en proliferación, y es el primer indicio del crecimiento de este cartílago. La proliferación, formación de grupos isogénicos, pilas de moneda, esto es cartílago proliferativo. Si seguimos hacia la diáfisis, lo que vamos a encontrar es que llegamos a un lugar en el cual las células empiezan a agrandarse, a aumentar de tamaño, a hipertrofiarse, y entonces estamos en lo que se llama el área de cartílago hipertrófico. En esta zona, fíjense que la matriz aumenta el tamaño de las células y disminuye la proporción de matriz, y la matriz es claramente basófila, se ve de un color violeta. Esto es un dato importante para poder compararlo con lo que vamos a ver después. Como esto crece formando hileras, la matriz queda formando estilo tabiques entre esas hileras de condrocitos que están hipertróficos, y en esa matriz lo que va a ocurrir es un proceso de calcificación. Y si la matriz del cartílago se calcifica, entonces la difusión ya no es posible y las células que están aquí dentro mueren. Mueren rodeadas por una matriz calcificada. Por lo tanto, aquí tenemos una zona de degeneración y muerte. No hay ya células porque se murieron, pero sí hay una matriz calcificada. Matriz que sigue acá, sigue presente en este sector, sigue y por acá también está. Toda esta matriz basófila que estamos viendo por acá es matriz de origen cartilaginoso. Este límite irregular, donde estamos viendo estos vasos llenos de sangre, es lo que denominamos la línea de erosión. Es el límite de la invasión vascular. Es una línea que nos permite indicar hasta dónde llegaron los vasos. Y con los vasos vienen acompañando células mesenquimáticas que son capaces de diferenciarse en osteoblastos. Y esos osteoblastos, ¿qué van a hacer? Se van a apoyar sobre esta matriz cartilaginosa calcificada.
Y sobre esa matriz cartilaginosa calcificada, estos osteoblastos lo que van a hacer es empezar a depositar esta matriz eosinófila, que se denomina matriz osteoide. Matriz osteoide que luego va a ser mineralizada y que, si seguimos viendo hacia abajo, va a llegar un momento en que los osteoblastos van a quedar totalmente rodeados por esa matriz que ellos mismos están sintetizando. Y cuando un osteoblasto queda rodeado de matriz ósea que él mismo produjo y que está mineralizada, se transforma en un osteocito. Quiere decir que, fíjense que para irles mostrando esas cosas yo tuve que desplazarme hacia la diáfisis, ¿no? O sea, que en principio teníamos trabéculas que están formadas solo por matriz cartilaginosa. No tienen células adheridas. Es este segmento acá al principio, que se denominan trabéculas directrices, porque van a dirigir todo el proceso de osificación. Luego aparecían las trabéculas en las cuales, además de estar la matriz cartilaginosa calcificada, aparecían los osteoblastos en la periferia, que empezaban a sintetizar el osteoide, o el osteoide, o la matriz osteoide. Y por eso a este tipo de trabéculas lo llamamos trabéculas osteoides, en las cuales hay un eje de matriz cartilaginosa y hay osteoblastos alrededor, pero no hay osteocitos todavía. Cuando empiezan a aparecer los osteocitos incluidos dentro de estas trabéculas, entonces hablamos de trabéculas osiformes, es decir, son parecidas a las trabéculas óseas, porque tienen osteocitos, tienen osteoblastos, tienen matriz ósea, pero en el eje siempre continúan teniendo la matriz cartilaginosa mineralizada. Es decir, todo esto que estamos viendo acá se originó entonces en algún momento a partir del cartílago que estaba ocupando toda esta zona y que los vasos fueron destruyendo, pasando entre ellas por donde estaban las células, los condrocitos hipertróficos que se habían muerto. Por lo tanto, acá tenemos bien clara una trabécula osteoide, una trabécula osiforme, con el eje de matriz cartilaginosa, con los osteocitos adentro y los osteoblastos por fuera. Acá tenemos una osteoide, solo osteoblastos y el eje de matriz. Y como les dije hoy, las trabéculas directrices, que son muy cortitas porque enseguida aparecen células que se empiezan a diferenciar a osteoblastos. Estas trabéculas que se generaron por este proceso, que lleva su tiempo, van a terminar siendo todas degradadas, destruidas por los osteoclastos, ¿sí? Y este mesénquima que queda entre estas trabéculas se va a ir diferenciando para dar origen al tejido mieloide, es decir, al tejido de la médula ósea. Por lo tanto, la mayor parte de esto va a desaparecer y este tejido va a dar origen a la médula ósea. Van a permanecer los vasos y se va a formar la médula ósea. Y ahora quiero dirigirme a otro lugar. Por fuera del esbozo de hueso se localiza el periósteo. Esto que estoy señalando corresponde al periósteo. Y si miran con detalle, acá hay un conjunto de trabéculas claramente eosinófilas, que acá forman una estructura relativamente gruesa y que a medida que vamos acercando la epífisis cada vez es más delgada. Fíjense que estas trabéculas no tienen un eje cartilaginoso, no tienen un eje central basófilo, como sí tienen estas. Lo mismo pasa de este otro lado. Estas trabéculas son las verdaderas trabéculas óseas formadas a partir del periósteo, de la osificación periostal, y que van a dar origen a la parte cortical del hueso. Son las que van a permanecer como tales. Esto es lo que se llama el manguito periostal, que está bastante desarrollado, y este sector central va a terminar desapareciendo para dar lugar a la formación de la médula ósea. ¿Sí?
Vamos simplemente a mirar con mayor detalle y comparar esto, que es una trabécula osiforme formada por osificación endocondral, y esto, que es una trabécula ósea formada por osificación periostal, a partir de esta capa que está acá, que es el periósteo. ¿Sí? Esto es básicamente lo que vamos a tener que ver en estos preparados. Contado así parece muy sencillo, pero después encontrar las distintas cosas a veces se vuelve complicado. Quiero simplemente mostrarles además la diferencia que puede haber de un preparado a otro. En este preparado el proceso de osificación endocondral está ocurriendo en este sector. Hacia aquí está la diáfisis, aquí está la epífisis, pero fíjense que en este caso la epífisis ya no es cartilaginosa, sino que apareció un centro secundario de osificación que va a osificar esta epífisis. El cartílago que rodeaba a esa epífisis queda representado solo por este pedazo de cartílago que va a dar origen al cartílago articular, y este sector de cartílago que permanece mientras el hueso esté creciendo. Mientras este cartílago exista, separando la epífisis de la diáfisis, este hueso largo va a estar creciendo. Fíjense que la matriz cartilaginosa en este caso está mucho más coloreada, mucho más intensamente. Tiene que ver probablemente con el procesamiento del material y la técnica que se utilizó, los colorantes. Si bien es una hematoxilina eosina, pueden ser diferentes. Y acá es claro que todas estas trabéculas están formadas por osificación endocondral, porque todas tienen ese eje de matriz cartilaginosa en el centro. Y otra vez, si nos dirigimos hacia la periferia, en este sector, donde está el periósteo, hay un grupo de trabéculas que no tienen ese eje de matriz cartilaginosa basófila, y que ya son bastante más gruesos que en el preparado anterior, y que corresponden a el tejido que se forma por osificación directa, por lo que llamábamos la osificación periostal. ¿Sí? Bueno, dejamos por acá. Como siempre les recuerdo que las actividades, la idea es que ustedes miren estos preparados y que toda duda que les surja, aprovechen que tienen los foros y plantéenselas ahí a sus docentes y bueno, sigan estudiando. Vamos a ver, esto va a continuar así durante todo el semestre, así que acostúmbrense, encaren y nos vemos la próxima.